Mucho gusto de saludarles, amados hermanos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Qué bueno volver a reunirnos una vez más a través de este medio. Gloria sea el nombre de Dios por cada día de vida que nos da, por cada día que nos sustenta, por cada día que no se ha olvidado de nosotros, que no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Mucho gusto de saludarles. Abrazos para ustedes. Bendiciones. Y vamos a meditar una vez más en la palabra del Señor. Vamos a ver lo que el Señor nos dice a nosotros en esta mañana. Esta palabra, la palabra de Dios es para todos. En Isaías dice: a todos los hambrientos y para todos los sedientos. Venid a las aguas, venid, comed, comprad sin dinero, sin precio, leche y miel. Como quien dice, nosotros cuando vamos al mercado o al supermercado, vamos a comprar a la plaza, nosotros necesitamos llevar dinero, de lo contrario regresaríamos con las manos vacías. Pero el Señor dice: tú ve y busca, compra sin dinero, sin precio, leche y miel. O sea, todo lo concerniente a la vida en Cristo Jesús. Iniciamos entonces en esta mañana esta palabra, pero le invito a orar un momento. Querido Padre que estás en los cielos, venimos una vez más, Señor, ante ti para poner, Señor, esta reunión que a través de este medio, Señor, podemos, Señor, realizar en tu nombre. Venimos para pedir tu presencia. Nosotros deseamos y anhelamos tu presencia. Toma intervención, Señor, ahora en la enseñanza de tu palabra, que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón y haga la obra, Padre, para suplir las necesidades espirituales, necesidades de toda clase, porque tú, Señor, eres un Dios que nos sostiene de una manera integral. Toma, Señor, esta palabra, aplícala a nuestros corazones, pues nosotros abrimos nuestra mente, abrimos nuestro espíritu, abrimos nuestro corazón para recibir la palabra que tú nos quieres dar ahora. Bendito seas, Padre. Espíritu de Dios, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Bien, benditos sean, amados hermanos y amigos, todos los que pueden ver esta transmisión. Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Tenemos el tema vida abundante en Cristo Jesús. Este tema, al pensarlo en una vida en abundancia en Cristo Jesús, pues nosotros como humanos inmediatamente nos ponemos a pensar en cosas, en las cosas que se ven, en las cosas que podemos palpar, en las cosas que están a nuestro alrededor. Es lo que nos trae a la mente, al corazón inmediatamente. Pero la palabra del Señor es profundo, Dios es profundo y Dios mira las cosas que nosotros como humanos no miramos. La palabra del Señor nos enseña que el plan de Dios para el ser humano es vida en abundancia. En abundancia, pero si nosotros vemos en todo nuestro contorno, vemos y escuchamos las noticias, pues no es fácil decir que la vida en abundancia está en acción sobre todas las personas, sobre el mundo entero. Pues podemos ver lo que eso no es así, sino que es para el que busca, es para el que anhela de Dios. El Señor le da vida, la vida en abundancia, una vida sobrenatural, una vida que solo el poder de Dios lo puede llevar. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios desde el tiempo de la creación, un plan perfecto, un plan bueno, bendiciones, paz, gozo, satisfacción para el ser humano. Cuando la palabra del Señor nos habla en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 2 y versículo 27, nos dice así la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y vea, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Entonces la vida del hombre, la vida del ser humano, conlleva la vida de Dios, porque le dio soplo de vida. Sopló, nos dice la palabra del Señor. Aliento, le dio vida. Por eso el ser humano es un ser que tiene alma, espíritu y cuerpo. Dios le dio la vida y le dio su aliento. En el aliento de Dios, del poder del Altísimo, del Rey soberano, le dio una capacidad de anhelar de Dios, desear estar con Dios. Le dio la capacidad de que su corazón se incline a la necesidad de que Dios esté con él. Esa es la capacidad que Dios le dio al darle aliento de vida. Nos sigue diciendo la palabra en Génesis 1:27 acerca de la creación del ser humano. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, con ese aliento de vida, con ese soplo que el Señor le dio de vida al ser humano, le dio esa capacidad de amar a Dios, de obedecer a Dios, de anhelar su presencia y de tener un mismo pensar, un mismo sentir con nuestro Padre Celestial. Por eso nos dice en este versículo 27 de Génesis 1, de que Dios lo creó a su imagen, a su semejanza, parecido a Dios, ¿ve? A tanto a varón y hembra, a los Dios los creó parecidos a Dios en su sentir, en su personalidad. El anhelo de vivir la santidad, el anhelo y la inclinación de agradar a Dios. Por eso es hecho a su imagen y semejanza. Esa es la vida en abundancia que Dios dio al ser humano. Ese es el plan de Dios, que su vida, esa vida en abundancia que vivieron Adán y Eva, los primeros seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, con el soplo de vida que el Señor les dio, lo vivieron maravillosamente. En el jardín del Edén nada les hacía falta. Lo primero que no les hacía falta era la presencia del Dios vivo y verdadero. No les hacía falta. El Señor estaba con ellos continuamente, siempre. Y ellos no podían. Podemos imaginarnos que ellos no podían vivir sin la presencia de Dios. Su naturaleza era a imagen y semejanza de Dios. Naturaleza santa. Naturaleza como el carácter de Dios. Naturaleza de bondadosos, de buen corazón, de buenos pensamientos, de buenas intenciones, de hacer las cosas correctamente. No existía la mentira, no existía el odio, el rencor ni la amargura, no existía todos esos problemas tan espantosos que existen hoy en día en la humanidad, porque fueron creados para vivir una vida en abundancia. A eso se refiere la vida en abundancia. Lo demás, las cosas que se ven, las cosas que se palpan, las cosas que ellos podían tocar, podían ver y podían echar mano de todo lo que Dios les dio y les sirvió mesa el Señor. Eso era lo secundario. Tal como dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero qué glorioso es el plan de Dios para el ser humano, vida en abundancia. Entonces la esencia de la verdadera vida en abundancia es caminar en la naturaleza de Dios. Es estar anhelantes de agradar a Dios
y estar unidos a Él, esa es la verdadera vida en abundancia. Abundancia de su presencia, abundancia que su presencia da gozo, da alegría, da paz, da reposo en el corazón. Esa es la vida en abundancia. La certeza de que el Señor está a nuestro lado y porque está, sí lo está. Su palabra sí lo dice. A todos los que me buscan, me encuentran, dice el Señor. Me voy a dejar encontrar, me voy a dejar hallar por los que me buscan. Esa es la vida en abundancia. Luego lo terrenal, eso es añadido, eso es rápido, eso es lo de menos. Pero veamos que a nosotros como seres humanos realmente nos es difícil comprender el plan de Dios, y cuando lo vamos comprendiendo nos es difícil obedecer y entrar a esa vida en abundancia que Dios ha formado y ha creado para toda la raza humana, para el mundo entero. Porque Dios no tiene hijos favoritos. Dios ama al mundo entero. Por algo dice su palabra que para eso envió a Jesús su Hijo, para que el mundo entero fuera salvo por Él. Pero ¿por qué es que esto no se puede cumplir? ¿Por qué esto no se puede llevar a cabo? ¿Por qué se ve como que esto no fuera real? Otra cosa se ve. Definitivamente por lo que la Escritura nos enseña acerca de que el ser humano renunció a esa vida en abundancia, renunció a esa vida de vivir en la naturaleza divina, renunció el estar con Dios, renunció el ser imagen y semejanza de Dios para obedecer el pecado, para obedecer, ahí sí que los caprichos de su pecado. Y podemos ver que esa fue la razón que el ser humano perdió la vida en abundancia que Dios le dio, sometiéndose al enemigo, sometiéndose a Satanás, que el Señor lo reprenda en sus requerimientos de desobediencia a Dios y de que vivan como ellos quisieran. Hoy en día el maligno sigue igual, engañando a la raza humana, haciéndoles creer que pueden tener gozo, que pueden tener paz, que pueden tener felicidad, que pueden obtener todas las cosas que quieren, lejos de Dios, apartados de Dios, separados de Dios. Y el ser humano, por sus medios, empieza a querer triunfar, a querer tener todas las cosas por su medio. Pero el Señor en su palabra les responde que ¿qué sirve al humano? Que se levante de madrugada, que trabaje todo el día y encima se desvele y luego come su pan con dolor. Y dice la palabra, si Jehová Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pueden obtener sus triunfos, pueden obtener las cosas que han deseado, con su esfuerzo, con su sacrificio, con su trabajo, con su negocio, su profesión y todo lo que quiera, pero todo el esfuerzo que tiene que hacer y luego, vea, dice, come su pan con dolor. Significa termina amargado, termina cansado, termina aburrido, termina cargado y luego incluso termina hasta enfermo físicamente. Entonces ahí es donde vemos que podría haber una abundancia de bienes materiales, una abundancia de cosas, pero la vida en abundancia interior no está, porque sin Dios no podemos hacer nada. Nos dice entonces la palabra del Señor que el Señor vino entonces para liberarnos de toda esa situación. San Juan 8:32 nos enseña la palabra del Señor que el Señor el Señor vino a libertar. Vea, vino a libertar al ser humano de ese engaño, del engaño del maligno, que puede vivir sin Dios y que puede trabajar, puede estudiar, puede negociar, puede hacer todo lo que quiera sin Dios, que igual le da. Incluso hay cristianos que tal vez tienen a Dios, pero mira todo lo que no tienen, todo lo que les falta y esto y lo otro. El enemigo levanta sus argumentos para que el ser humano siga engañado, siga encadenado y atado para vivir una vida física, una vida normal, material, pero la vida espiritual, que es la vida en abundancia, no la tiene. ¿Y eso qué engaño es? Juan 8:32
Nos dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo entonces a sus oyentes en aquella época: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y sabe qué respondieron las personas? Mire, cuando el ser humano no le atina a las cosas del Señor, solo se va por lo material. Le respondieron entonces en aquella época, versículo 33, diciendo, mire, le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seré libres? Vea, ¿pudieron comprender los oyentes del Señor Jesús en aquel entonces? No, ellos lo tomaron por el lado, así que netamente material, completamente material. Entonces, ¿cuál es la verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos? ¿Cuál es la verdad de Dios? Dios quiere que conozcamos su verdad. Y esa verdad, dice el Señor, nos hará libres. Libres del engaño de Satanás. Libres del engaño que las cosas materiales y el triunfo material es la vida, es todo. Cuando la verdadera vida es vivir a imagen y semejanza de Dios. Cuando la verdadera vida es de acuerdo al plan de Dios. Esa es la verdadera vida. Nos sigue diciendo entonces la palabra del Señor que el Señor anhela liberar del pecado y de la muerte. ¿Cómo así del pecado y de la muerte? Cuando los primeros seres humanos pecaron contra Dios, recuerde que la palabra del Señor dice que fueron expulsados. Porque la paga del pecado es muerte. Y fueron expulsados de la presencia de Dios. ¿Por qué el Señor los expulsó de su presencia? Porque Dios es santo, 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 puro y perfecto. Y el ser humano, cuando cayó en pecado, perdió toda esta santidad, perdió la perfección, perdió la imagen y semejanza de Dios, se inclinó a una vida desconocida, a una vida. Por eso, si nosotros queremos seguir leyendo esta palabra de Juan 8, el capítulo 8, usted lo puede seguir leyendo. El Señor llegó a decirles a estas personas: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Es dura esta palabra, pero qué bueno, porque nos quita la venda de los ojos. Nos quita esa venda en que como seres humanos muchas veces nos quedamos así con muchas preguntas en la mente, pero por no escudriñar las escrituras, el enemigo nos tiene encadenados y nos tiene engañados. Entonces, el humano cuando pecó contra Dios, vea usted, dejó al verdadero Padre que está en los cielos. Su corazón, ahí sí que se desprendió del Padre. Dios es santo, perfecto, puro, pero Él no ama al pecado. Él ama al pecador, pero Él aborrece su pecado. No puede. Juan 8:44. Podemos ver esa palabra ahí. Ve, al Señor les tuvo que hablar, y gracias sean dadas a Él que nos sigue hablando a nosotros, para que la venda de las ataduras que el enemigo nos tiene engañados sean quitadas y conozcamos la verdad y la verdad de la verdadera vida en abundancia en Cristo Jesús. Juan 8:44 dice de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y nos sigue diciendo, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es lo que el Señor le habló a sus oyentes en aquel entonces, que nos sigue hablando a nosotros hoy, que está plasmado en su palabra. Si nosotros podemos analizar esto, qué horror, qué espantoso, que dejamos al Padre Celestial para cambiar de padre y agarrar de padre a un mentiroso que es el enemigo de Dios y enemigo de las almas que quieren volver a los caminos de Dios. Entonces, ahí los tiene enceguecidos, encadenados, amargados, sin gozo, sin paz, en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque están engañados. Pero el Señor, para eso apareció el Hijo de Dios, dice la palabra,
Para eso Jesucristo vino, apareció el Hijo de Dios para darnos vida y vida en abundancia de gozo y de paz. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer toda obra del diablo, toda mentira del diablo con que ha engañado a la humanidad, con que ha engañado a todos cuantos le han creído. Para esto vino Jesucristo. Por eso todos nosotros como seres humanos debemos de correr. Más que una herencia terrenal, debemos de correr a buscar esa herencia espiritual que de ahí deriva todo, que es todo lo que vemos, todo lo que palpamos. Lo que dice la palabra, busca primero el reino de Dios. Busca primero la vida en abundancia en Cristo Jesús. Busca primero. ¿Por qué? Porque las demás cosas os serán añadidas. Veamos la palabra del Señor cómo nos sigue hablando en otra versión de la Reina Valera Gómez. Dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Vean, queridos hermanos, qué maravilloso es que nosotros tenemos al Señor nuestro Dios Todopoderoso, que nos arranca la venda de los ojos y del corazón para conocer la verdad. Nos dice esta palabra, que el plan de Dios entonces es rescatar a la humanidad de la mentira del diablo, para que sigamos viviendo esa vida en abundancia ahora, en este tiempo, en este mundo como está, convulsionado, confundido, sin esperanza, sin fe. Es como quedando, como decimos en nuestro buen chapín, dando palos a ciegas. No, ahí sigue gastando energías, dando palos a ciegas sin dar al blanco. Y el blanco es Jesucristo. Tenemos que dar al blanco, tirarle al blanco que es Cristo, seguir a ese blanco como dice en el libro de Hebreos. Prosigamos al blanco que es Jesús, al blanco que el supremo llamamiento con que Cristo nos ha llamado, y no palos a ciegas. Hoy en día hay muchas personas de muy buen corazón, de muy buenos pensamientos, de muy buenos anhelos, de muy buenas intenciones, pero lastimosamente buscando a Dios por su medio, por su lado, dando palos a ciegas. Cuando Dios dice en su palabra que busquemos la verdadera vida en abundancia, que aunque Dios dotó para el humano desde su creación, desde antes que el Señor creara al humano. Esa naturaleza de Dios nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a versículo 4. Nos dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, renacer, o sea, nueva vida en Cristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios a través de Jesucristo nos hizo renacer a una esperanza nueva, a una esperanza viva en Jesucristo, para darnos una herencia incorruptible, una herencia eterna, una herencia que no se acaba, una herencia que no se corrompe, que es la unidad con Cristo, la vida en abundancia con Jesús ahora y para la eternidad. Y la eternidad. Aquí nosotros podemos tener herencias. Benditos sean nuestros padres, los padres que han podido dejar una herencia a los hijos. Si es poco, si es mínimo, si es menos, o quizás hay hijos que digan, a mí no supe que es ninguna herencia, pero sí le crió, ¿verdad? Pero esas herencias son corruptibles, esas herencias se acaban, se terminan, lo vende o se lo roban o algo le pasa, y esa herencia no está seguro en las manos en esta tierra. Pero la herencia con que Dios nos hizo renacer. Por eso dice en el libro de Juan, capítulo 4,
Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, por eso es urgente el verdadero nuevo nacimiento para poder disfrutar la vida en abundancia en Jesucristo, con que nos hizo renacer, dice la palabra, para darnos una herencia de libertad en Jesús, no libertinaje, sino libertad. Ahora podemos ver. Cuando no conocíamos al Señor, estábamos enceguecidos en nuestra naturaleza pecaminosa con que nos heredaron los primeros padres por haber caído en pecado, por haber caído en desobediencia a Dios. Pero ahora que Dios Padre envió a Jesucristo su Hijo para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte, como nos dice la palabra del Señor, entonces podemos ver que el Señor, vea usted, nos está dando esta gran herencia, este gran regalo para todos los que quieran, para todos los que lo reciban, para todos los que quieran renunciar al reino de Satanás, al reino del pecado y al reino de no solo el pecado, sino la muerte y muerte espiritual, que es peor aún que la muerte física. La muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. El cuerpo va a la tierra donde fue tomado, al polvo, mas el espíritu y el alma vuelven a Dios que los dio. Vea, entonces vuelven a Dios. Pero cuando la naturaleza acá no la cambiamos, seguimos en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad, entonces ese pecado lleva a la muerte espiritual, y muerte espiritual significa separado de Dios por la eternidad, y separado de Dios significa tinieblas, crujir de dientes, lago de fuego. Eso significa el pecado y la muerte espiritual. La palabra del Señor nos dice en el libro de Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, que el Señor, vea, nos tiene en bandeja de plata esta vida en abundancia. Juan 10, 28 y 29 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién nos da vida eterna? Cristo Jesús. Y el Padre Celestial, vea cómo dice aquí la palabra, permitió que Jesús, el Salvador, el Señor, derramara su sangre en la cruz. Él dio su vida, Él pagó por nuestros pecados, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Si no estoy mal, está en Romanos 3:23 o 6:23. La paga del pecado es muerte. Vean, separados de Dios por la eternidad, apartados de Él para siempre. Ese es el salario del pecado. Esa es la paga. Mas la palabra del Señor nos dice que Jesucristo vino a hacer una obra gloriosa, una obra redentora. El derramar su sangre en la cruz es como que Él tomó nuestros pecados. La muerte que nosotros merecíamos, Él la llevó en la cruz. Todo lo peor que nosotros merecíamos, Él lo llevó en la cruz. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es, mire, muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. No en otro nombre, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios. Entonces, la paga del pecado, por eso es que el pecado lleva a la muerte. Muerte espiritual, porque ese es su salario. El Señor lo dijo. Mas en el Romanos 5:8 dice la palabra, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Por eso nosotros amamos a Dios Padre, que envió a Jesucristo su Hijo. Amamos a Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amamos al glorioso Espíritu Santo de Dios, que nos trae toda la herencia que tenemos en el Señor y nos lo pone en nuestro corazón y nos llena de su presencia para que podamos disfrutar la vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor entonces nos dice que Jesús vino a darnos esa vida en abundancia, esa vida para que nosotros dejemos de llevar la vida que llevó Adán y Eva después de que habían pecado. Fueron desechados y fueron expulsados de la presencia del Señor a consecuencia de su pecado. Pero Dios, que es bueno, Dios es amor, no dejó a la humanidad perdido, sino que envió salvación a través de Jesús, su Hijo amado. Nos dice entonces la palabra del Señor que el anhelo de Dios es que participemos de su naturaleza divina. Esa naturaleza santa, esa naturaleza pura, esa naturaleza recta que envuelve a nuestro corazón, porque eso nos hace dar frutos, frutos de santidad, frutos de gozo, frutos de paz y de reposo en Cristo Jesús. Posiblemente usted me podrá decir, pero mire, pastora, ¿quién es perfecto? ¿Quién puede decir que es santo? Y podemos pensar en personas. Mire, él dice que es santo, él dice que es, pero mire. ¿Sabe? La palabra del Señor nos enseña, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. El Señor nos enseña esta palabra. Y nosotros no podemos ser perfectos como Dios, pero sí rectos. Rectos en toda nuestra manera de vivir, rectos en toda nuestra manera de pensar, recto en todas nuestras acciones. Dios, a través de su glorioso Espíritu Santo, nos da ese aliento de su Santo Espíritu hoy en día. Por eso dice en el libro de Efesios que los que reciben a Jesús, los que abren su corazón y reciben a Jesús, vean, el Señor los sea con el sello de su Santo Espíritu, porque les cambia de naturaleza. La naturaleza que se perdió en el jardín del Edén, entonces el Señor se los da nuevamente. Ya no van a tener todo como en el jardín del Edén, que no trabajaban, no estudiaban, no corrían para ir a comprarse ropa, no cultivaban nada, porque todo estaba solo para estirar la mano. Eso sí ya no se puede, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que emprender una empresa, como cada uno el Señor le permite y desenvolverse en su vida cotidiana para obtener sus recursos económicos. Pero con una diferencia, que en el interior está nuevamente el soplo de vida a través del Espíritu Santo para vivir una vida diferente. Por fuera podemos ser los mismos, por fuera somos las mismas personas comunes y corrientes que caminamos por las calles de nuestro país, de nuestro pueblo, de donde estemos, las mismas personas, pero por dentro ya no somos las mismas personas. Por dentro nosotros tenemos la vida en abundancia que es en Cristo Jesús. Por dentro el Señor nos ha dado el soplo de vida que es el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento que obtuvimos a través de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Por dentro ya somos muy diferentes. Es la naturaleza que el Señor invita al mundo entero a que adopte esa naturaleza divina para vivir la vida en abundancia. Porque la palabra del Señor dice que sin Dios no somos nada. San Juan capítulo 4 y versículo 5. El Señor nos dice así en su palabra. Pero San Juan 15, 4 y 5 nos dice de la siguiente manera acerca de la vida en abundancia, de la nueva vida en Jesús. Amén. Nos dice así la palabra del Señor, San Juan capítulo 15, versículo 4. Y en el versículo 5 dice de la siguiente manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vean, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Vean lo que dice la palabra.
Entonces, para poder tener esa vida en abundancia, esa vida, ahí sí que tenemos que ser ramas vivientes de la vida. Jesús puso un ejemplo, una ilustración de aquella época, que en los lugares de Palestina, esos cultivos de la uva y el tronco de la uva, ¿verdad? La vid. Entonces el Señor puso esa ilustración. Ustedes, yo soy el tronco y ustedes son la vid, son las ramas. Estas ramas tienen que permanecer en el tronco. Separado del tronco, pierde vida. Estando en el tronco, recibe la savia de la vida. Jesús dijo entonces, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, los frutos. Con Cristo Jesús, unidos a Él, recibimos de Él, porque es la fuente de vida, porque Él es la vida misma. Dios Padre le dio que hubiera vida en sí mismo el Señor Jesús. Entonces Él es la vida misma. Entonces separados de Él somos muertos espirituales. Separados de Él, por más que tengamos cosas terrenales. Quizás usted no ha perdido su trabajo, gracias a Dios, alabado sea Dios, o usted tiene un negocio seguro, usted está, ahí sí que no tiene, está pasando su vida tranquilamente, bendito sea Dios, Dios le ha dado sus recursos, le ha dado la forma de ganar, ahí sí que la vida diaria, como decimos en buen chapín, qué bueno, pero sin la vida de Dios, los frutos no son frutos de Dios, son frutos de la carne, frutos del pecado, frutos del maligno, que es enemigo de las almas, para que cuando se vaya de esta tierra no se vaya con Dios, sino que a las tinieblas de maldades, muerte eterna. Entonces, qué importante es que nosotros podamos, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a comprender que las grandes victorias están en la victoria de la vida en abundancia en Cristo Jesús, y todo lo material es añadido. Si Dios nos quiere dar, qué bueno. Si nos quiere dar un poquito, pues qué bueno. Y esforcémonos, estudiemos, seamos los mejores profesionales, los mejores empleados, los mejores en su oficio. ¿Qué oficio tiene cada uno? Carpintero, herrero, albañil o cocinera. Lo que haga, seamos los mejores. Procuremos ser buenos en nuestros oficios o profesiones. Pero la gran victoria de la vida en abundancia solo da Dios. Aquí podemos tener de todo lo que queramos, pero todo esto es temporal, todo esto es pasajero, todo esto, incluso la gente puede tener cosas materiales, pero viven con unas amarguras. No tienen paz, tienen temores, tienen odios, tienen rencores, tienen envidias, están enfermos y están viviendo ahí sí que una vida de derrota, aunque materialmente pueden tener abundantes de cosas materiales, pero una vida de derrota y una vida ahí sí que convulsionada, con pleitos, con celos, con iras. Vea, esta no es la vida en abundancia que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, tenemos que estar unidos a Dios para tener esa vida en abundancia. Y en Cristo Jesús, y solamente en Él, está la vida en abundancia para todas las necesidades, todas nuestras necesidades espirituales y necesidades materiales. Y en momentos de prueba, en momentos de luchas, en momentos de enfermedades, en momentos difíciles, en momentos que nosotros sentimos que perdimos la esperanza y viene una gran tristeza, depresiones, desesperanzas, en todo el Señor nos sostiene y no permitirá que caigamos en esos estados emocionales dolorosos y tristes, porque Cristo para eso vino, para darnos vida y vida en abundancia de gozo y de paz, de fortaleza, de fuerzas y esa vida eterna. Mire, vida eterna solamente en Cristo Jesús, porque Dios Padre así lo decidió, el plan de Dios, que Cristo vino a rescatarnos de la mentira, del pecado y de la muerte espiritual. La palabra del Señor entonces nos enseña
que solamente Jesucristo satisface nuestros corazones. Solamente Jesucristo, mire, nos da paz, satisfacción y nos da fuerza y fortaleza en contra del pecado. Nos sostiene para que no caigamos en pecado, nos fortalece en medio de la tentación, vea, y nos da ahí sí que gozo y mucha alegría, porque ese es su reino en todas las necesidades diarias. La palabra del Señor nos enseña que Él es nuestro sustento. Filipenses, la carta a Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos enseña que Dios es nuestro sustento en medio de toda tribulación, en medio de toda tempestad, en medio de toda prueba y toda aflicción. Él es nuestro sustento. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas. ¿En dónde están sus riquezas? En gloria, en Cristo Jesús. No está diciendo que sus riquezas están en un banco, en tal banco, en este otro banco. Esas riquezas, no. Sus riquezas. Mire, ¿dónde están sus riquezas? En gloria, en Cristo Jesús. ¿Vean? Esas son las riquezas de Dios. Esas riquezas es la que tenemos que echarle mano. Amados hermanos, amados amigos, echemos mano a esas riquezas eternas. Riquezas que nos sostienen ahora con esa vida en abundancia espiritual. Riquezas que nos sostienen ahora en nuestra vida terrenal. Que Dios es el que decide si le da de verdad riquezas terrenales o no. Eso es decisión de Dios. Nosotros trabajemos y procuremos ser correctos, honrados y legales en todo, porque Dios ama la legalidad, Dios ama la justicia, Dios ama la rectitud, Dios ama que andemos en la verdad. Vea, pero la mayor riqueza es la que Dios da, porque esta, vea, Él nos sostiene, Él suple para todas nuestras necesidades. Quizás no tengamos comida, quizás no tengamos otro par de zapatos, quizás se nos está terminando nuestra provisión o ya se terminó. Creamos a su palabra. Él suplirá nuestras necesidades. Su palabra dice que Él está con nosotros. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe que nosotros somos débiles. Él sabe que nosotros dependemos de Él. Y cuando usted se agarre de Él y no se suelte y procure caminar con Él, verá esa vida de gozo, de alegría y de paz y de sustento espiritual y sustento en nuestros alimentos y necesidades que el Señor nos provee. Amén. El propósito entonces de Dios para todo ser humano es para que tenga esa vida en abundancia. Para eso vino Jesús. Sigamos viendo lo que Cristo hizo. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 10. Nos dice así la palabra del Señor. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta palabra, este texto tenemos que memorizarlo, ¿verdad? Son herencias, regalos de Dios para la vida en abundancia. Leámoslo una vez más. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús apareció hace más de 2000 años en esta tierra. ¿Para qué? Para enseñarnos sus caminos, para hablar, para mostrar el reino de Dios. Y no solo eso, sino que hacer una obra perfecta en favor del mundo entero, pagar el pecado y la maldad del mundo. Por eso dice, por eso la aparición
de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Vea, quitó la muerte. ¿Cómo la quitó? O sea, en la cruz del Calvario venció al enemigo, mató la muerte. ¿Cómo? Porque la muerte espiritual que tenía vendado los ojos espirituales de toda la humanidad. Ninguna cosa podía hacer la humanidad para ser salvo de sus pecados, para ser perdonados. Ninguna cosa, ni las buenas obras y ni nada, porque las obras no nos dan salvación. Las obras son frutos, vea, de la fe que tenemos en Jesús. Y debemos de dar esos frutos. Dios está esperando que demos esos frutos de buenas obras, pero por la fe en Jesucristo. Pero las obras solas, eso no salvan, sino que vea lo que dice aquí la palabra. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. O sea que ahora en Cristo Jesús, el que acepta al Señor como el único y suficiente Salvador de su vida, es sacado de la muerte espiritual y trasladado a la vida en Cristo Jesús. Mire, sacó a luz la vida. La vida, podemos pensar que la vida estaba opacada, la vida estaba escondida. La vida estaba hecho a un lado porque el ser humano estaba enceguecido en tinieblas de pecado y de maldad. Jesús con su muerte sacó a luz la vida y la inmortalidad. El humano ya no puede morir. Su cuerpo puede quedar aquí en la tierra cuando se separa el alma del espíritu y el cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu y el alma es inmortal y va a Dios cuando así lo decidimos desde acá y ahora en esta tierra. Sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Así que mi oración, hermanos y amigos, que el Espíritu Santo de Dios nos haga entender, le haga entender esta palabra. Porque esto no se puede entender con el entendimiento natural. Esto con el entendimiento espiritual, porque el entendimiento natural no le alcanza a veces, no puede comprender. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender esta palabra. Jesús nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, ¿cómo es que el Señor, mire, quitó la muerte y nos dio la vida? Su palabra nos lo asegura. Y tenemos muchos pasajes de la Biblia, mucha palabra del Señor que nos ayudan, que nos enseñan, porque la palabra del Señor es la luz, es que nos lleva, ilumina nuestro camino. Así dice la palabra del Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. ¿Ve usted lo que dice la palabra? Entonces, para esto, mire, Jesucristo, cuando dice participó de carne y sangre, quiere decir, siendo Dios, se hizo humano, tomó cuerpo humano, participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para librar a la humanidad, para librarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Para eso, Él participó del ser humano, participó, tuvo un cuerpo como el humano. Miren, y entonces por medio de su muerte en la cruz del Calvario, vea usted, Él vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Él tenía el imperio de la muerte. El diablo la tenía por haber engañado a los primeros seres humanos que estuvieron en el paraíso de Dios, viviendo la vida en abundancia. Después que los engañó y después que prácticamente los esclavizó, Jesucristo vino a rescatarnos, para librarnos de ese imperio de muerte. Librarnos, mire, y librar, dice el versículo 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, mire, durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Servidumbre de qué? Del pecado. Esclavos del pecado.
Eran siervos del maligno, porque el que vive en pecado está esclavizado, está enceguecido y es siervo del maligno, nos dice la palabra. Muy bien, quisiéramos seguir terminando ya con estas palabras, con esta palabra. Sigamos viendo, amados hermanos, lo que nos dice entonces la palabra en el libro de San Juan. San Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. San Juan 5, 11 y 12. La palabra del Señor nos sigue enseñando acerca de la vida que Dios quiere para todos nosotros. Nos dice de la siguiente manera: Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Juan 5:12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Nosotros podemos ver aquí la sanidad, la liberación que el Señor le hizo. Mire, a los que estaban en aquel entonces. Aquí estamos viendo una demostración de los que estaban en esta tierra enfermos y todos. Estamos viendo todos los milagros, un brochazo. Pero primera Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 11 y versículo 12, nos sigue enseñando el Señor acerca de la vida que Dios anhela que todos tengamos. Nos dice de la siguiente manera: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Miren, ¿en dónde está la vida? ¿En dónde está la vida eterna? En su Hijo Jesucristo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Qué clara es la palabra. No tenemos para dónde perdernos. No tenemos para dónde confundirnos. Clara es la palabra del Señor. El que tiene al Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo en su corazón, tiene la vida. Y la vida en abundancia. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Puede vivir en esta tierra, caminar, reír, comer, tener salud, vender salud, si podemos decir algo. Pero si no tiene a Cristo, lo que dice la palabra, no tiene la vida. Porque el que tiene al Hijo de Dios, Jesús, ese tiene la vida. Pero una vida como la que Dios le dio a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén, esa vida de estar con Dios, esa vida de estar en la naturaleza con que Dios nos creó. Vamos a ir terminando con la carta, el Evangelio. El Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Con esto vamos a ir terminando. Bendito sea el Señor por darnos su palabra. Dice de la siguiente manera: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesús. El Señor Jesús es la vida. Y esta palabra dice, en Él estaba la vida. O sea, cuando Él vino a esta tierra, cuando Él puso sus pies sobre esta tierra, está hablando aquí. En Él es la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz. ¿La luz de quién? De los hombres. Entonces, vea usted, cuando andamos en la luz de Dios, tenemos la vida del Señor. Y la vida de Dios es la vida de un ser supremo, de un Dios omnipotente. Es una naturaleza que Dios tiene a la disposición y a la orden de todos los que quieran tomarla. Vea. Entonces la vida era la luz. Y los hombres, la luz de los hombres. Pero Jesús dijo en otro evangelio ahí que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque al llegar la luz, que es Cristo Jesús,
iba a descubrir sus frutos malos. Entonces no amaron la luz, amaron la oscuridad, las tinieblas, porque en la oscuridad pueden pecar y aparentemente es como que nadie se diera cuenta, aparentemente está escondido el pecado, aparentemente es como que fuera una persona honorable y todo, pero el pecado está escondido en las tinieblas. Por eso el Señor dice que la luz vino, que es Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque no querían. San Juan capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Vean lo que dice aquí. Entonces, miremos lo que dice el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces el ser humano, el mundo entero no amó la luz, no amó la vida que es Cristo. Cristo vino, la vida, que es la luz de los hombres, pero los hombres, el ser humano, despreció la luz, amó las tinieblas, para que sus obras no sean vistas, porque no practican la verdad, sino practican la mentira, y sus obras son malas, sus obras no son hechas en Dios. Por eso no aman la luz que es el Señor. Vemos entonces, amados hermanos y amigos, acerca de que el anhelo de Dios, que es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia en Cristo Jesús. Sin Él, la aparente vida abundante terrenal no es nada. Vulnerable, temporal, pasajero, pero la vida real es la vida en abundancia en Cristo Jesús, que repercute para la vida de hoy, principalmente para la vida eterna. Entonces, el Señor nos da vida, vida en esta tierra. Y esta vida que la vivamos en abundancia, Él nos da consolación, Él nos da fortaleza, Él nos liberta de toda atadura. En primer lugar nos da salvación, nos liberta de las ataduras, sana el alma. Vea, nos consuela, nos fortalece y puede sanar nuestro cuerpo también. Puede sanar nuestra economía. Cuando nosotros anhelamos realmente a vivir la naturaleza divina, a ser participantes de esa naturaleza divina, así que Dios envió a Jesucristo para darnos esa vida en abundancia. Que Dios les siga bendiciendo, amados hermanos. Esta vida en abundancia, escuche bien, hermano y hermana, amigo. La vida en abundancia en Cristo Jesús es la que nos da hambre y mucha sed de su palabra. Esa es la vida en abundancia. Su palabra cobra vida. Su palabra se hace real. Su palabra nos sustenta. La vida en abundancia es que orar, arrodillarnos día con día. No solo cuando nosotros tenemos problemas o algo está grave. Claro que sí, Dios escucha nuestra oración, pero en todo tiempo. El orar y buscar a Dios es un deleite, es un gozo, es una alegría, porque esa es la vida en abundancia. El servir al Señor, el servir a Cristo es un anhelo, es un deseo, es un hambre, es una sed, es un deleite y una gran satisfacción, un gozo inexplicable. Porque esa es la vida en abundancia, que usted tenga gran hambre de meditar en la palabra,
de obedecerla. No vamos a decir que todos, qué perfecto, yo obedezco al 100. Estamos buscando la santidad, vamos el camino, como dice un canto, el camino a Canaán es difícil, pero yo voy. Ese canto a mí me enseña bastante, pero yo voy. No, que a mí es difícil y me quedo sentado y me revuelco más en las tinieblas de maldad, porque eso es difícil, no se puede. No, es difícil, pero yo voy. Pero llamados a ser rectos. Cobra vida. La oración, el anhelo de servir a Dios. Esa es la vida en abundancia. Que Dios los siga bendiciendo, amado hermano, hermana, amigos. Dios nos bendiga. Vamos a orar un momento. Extendemos la invitación a los que no han recibido a Jesús. Aquellos que aún no han abierto su corazón a la vida abundante en Cristo Jesús. ¿Quiere recibir al Señor en este momento? ¿Quiere entregar su vida a Jesús y decirle: yo renuncio a la vieja manera de vivir? He esforzado, he luchado, he hecho tantas cosas por hacer el bien, por hacer las cosas correctas, pero siento que estoy solo, siento que no tengo una fuerza que me impulse, que me ayude, que me dé vida, que me dé libertad para hacer las cosas que a Dios agradan y que yo pueda aborrecer lo malo. Dios es el que nos hace participantes de su vida, de su naturaleza. Él quiere salvarle del pecado y de la muerte. Él quiere darle vida en abundancia. Si usted desea, haga esta oración con todo su corazón. Señor Jesucristo, yo anhelo tanto, Señor, esa vida en abundancia. En abundancia, Señor, de esa experiencia de tu naturaleza divina. Que esa naturaleza divina yo no la tengo. Yo tengo la naturaleza del pecado, inclinado a hacer lo que no te agrada. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que esta naturaleza no puede disfrutar tu presencia. Hoy te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma, Señor Jesucristo. Creo en tu sangre derramada en la cruz por mis pecados. Creo en ti. Señor Jesucristo, te abro mi corazón. Entra a mi vida. Conduce mi vida. Sé tú el piloto de mi vida, Señor. Te suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo, para que cuando yo vaya, esa vida en abundancia que principio hoy aquí, será eterno contigo y mucho más. Cosas que ojo no vio, ni ha subido corazón de hombre, dice tu palabra, tú tienes preparado para los tuyos. Yo sé que iré contigo. Reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador y confieso con mi boca que Él es mi Señor, que Dios Padre lo resucitó de los muertos al tercer día. Sella mi corazón con el sello de tu Santo Espíritu. Señor, te suplico que me hagas nacer de nuevo. Yo renuncio para siempre al pecado, la maldad, renuncio todo lo que me separa de ti, para agradarte, para amarte, para vivir contigo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Siga orando, hermano, hermana. Si usted aceptó a Jesús, el Señor ha entrado en su corazón. Es por la fe. Empiece a leer la palabra, agénciese de una Biblia, empiece a orar al Señor todos los días, en cualquier momento y en cualquier lugar. Usted puede arrodillarse y donde usted se arrodille, doblar rodillas y orar a Dios, podemos decir que estamos ahí haciendo un altar espiritual al Señor. Siga adelante, siga escuchando las transmisiones para seguir alimentándose en la palabra. Oremos, hermanos.
Querido Padre que estás en los cielos, ponemos, Señor, en tus manos la vida de nuestros hermanos, cada uno por nombre. Tú conoces a cada uno, Señor, y conoces las necesidades y las debilidades, las flaquezas, Señor, los errores y cuantas cosas, Padre, hay en cada uno, tú las conoces. Pedimos en esta mañana, Señor, que traigas al corazón un corazón arrepentido, un corazón, Señor, que quiera agradarte y poder, Señor, caminar contigo en esa vida en abundancia. Te pedimos en este momento, Señor, que fortalezcas a nuestros hermanos, que aquel que está débil, Señor, aquel que está bambaleando en su fe, te pedimos que lo levantes. Trae fuerzas de águila, Señor, a su corazón. Trae fuerzas de águila, Señor. Quebranta, Señor, toda atadura. Quebranta toda opresión del mal. Pedimos, Señor, que quebrantes, Señor, ahora todo temor, toda duda, Señor. El corazón apocado, Señor, sea ahora liberado, Señor, y que le enciendas el fogarón de la luz de tu presencia, la luz de tu gloria, Señor, sobre cada uno en esta mañana, Señor. Pedimos, Padre Santo, que obres en cada vida, Señor. Aquellos, Padre, que están con enfermedades, tienen algún dolor, tienen alguna gripe que no se les ha quitado, o cualquiera que sea su dolencia. Amado Señor Jesucristo, tu palabra dice: Cristo molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y por sus llagas fuimos curados. Pon tu mano, Señor, ahora, Señor, sobre esa enfermedad, sobre esa distorsión del cuerpo. Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, sea quebrantada esa enfermedad, sea quebrantada esa dolencia, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Sea quebrantado ahora, Señor, esas temperaturas fuertes. Sea quebrantado, Señor, esa gripe, esa inflamación de los bronquios. Señor, sea desarraigado ahora, Padre, ese malestar en los intestinos, ese malestar en la vejiga urinaria, esa infección urinaria, esa infección, Señor, en el aparato digestivo, dolor de garganta, dolor de cabeza, enfermedades de los pies, enfermedad masculina, enfermedad femenina. En el nombre de Jesús ahora, pon tu mano sobre cada uno, Señor, porque en ti están todas las cosas. Muchas gracias, Señor. Y por las llagas de Jesús declaramos su sanidad, declaramos su liberación. Y porque nosotros le creemos al Señor, que nos vino a dar vida y vida en abundancia de gozo, de paz y reposo en Jesús. Reciba la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, amén. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Sigamos adelante con Cristo Jesús, pues no hay mayor gozo y satisfacción que ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Hasta pronto.